Muchachos, quiero dejar claro algo desde el principio y quiero ser lo más contundente que yo pueda ser y honesto que pueda ser con ustedes. La Biblia no es importante. Sí, así como escuchan, la Biblia no es importante. La Biblia es esencial. ¿Por qué digo esto? Hoy no vamos a hablar de un libro antiguo lleno de mitos y de historias. No estamos delante de un libro de autoayuda, sino que estamos ante el aliento de Dios plasmado en palabras. Estamos delante de un plan divino revelado. Estamos ante la historia de una humanidad caída y delante de un redentor omnipotente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería la vida si no tuviéramos la palabra de Dios en nuestras manos? Muchachos, la Biblia no es importante, porque lo importante se discute, lo importante se debate, pero lo importante también se ignora. Decir que la Biblia es importante implica que la Biblia tiene valor, utilidad o influencia positiva, pero no es determinante para la existencia, la identidad y, en últimas palabras, para el destino último. Es como decir, bueno, la Biblia es importante, pero no es necesaria. Sin embargo, la Biblia es esencial porque es indispensable, es irreemplazable, es única como fundamento de la verdad, la redención y la relación con Dios. Sin ella, el ser humano está espiritualmente ciego y condenado. No es opcional. O te sometes a ella o rechazas la verdad. Decir que la Biblia es importante es como afirmar que el agua es útil para un hombre que está muriendo de sed en el desierto. No, el agua es esencial para su supervivencia. Muchachos, lo esencial no se negocia. O la Biblia gobierna o el hombre se gobierna a sí mismo y no hay término medio. Así que en los próximos minutos no solo defenderemos por qué la Biblia es crucial y esencial, sino que demostraremos cómo esta ha sido la brújula en la oscuridad y la espada que divide la verdad de la mentira. Sin la Biblia no hay fe. Sin fe no hay gracia. Y sin gracia no hay esperanza. Estamos perdidos. Ahora, la mayoría de los cristianos profesan con fervor que la Biblia es esencial, citando versículos como no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O también utilizan toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, sus vidas desvelan una verdad incómoda. En la práctica, la tratan solo como importante, como un recurso útil, pero no vital. Este contraste no es un error trivial, sino que es una herejía existencial que expone la hipocresía del corazón humano. Según unos datos recientes del 2025, en promedio los estadounidenses pasan cerca de 2 horas al día en redes sociales. Se me hace poco, ¿no? Hay muy poco, sí. Pero Pensé bueno, que iba a ser más, sí. en promedio se asume que son 2 horas al día en redes sociales. En cambio, los cristianos, dicen estos datos, esta encuesta, dedican alrededor de 30 minutos por sesión a la lectura bíblica, Sesión semanal. siendo más común leer la Biblia una vez por semana. Entonces, claramente vemos la balanza, que el tiempo se inclina mucho más hacia el uso de redes sociales que hacia la lectura bíblica. Estos datos evidencian nuestra comprensión sobre lo importante de lo esencial. Wow. Imagina vivir en el siglo XVI. Tienes hambre de conocer a Dios, pero las escrituras están encerradas en un idioma muerto y solamente los sacerdotes pueden interpretarlas. Entonces un hombre llamado William Tyndale es capturado y quemado en la hoguera. Su crimen, traducir la Biblia al inglés para que hasta el niño que juega en las calles pueda leerla. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por un libro? Porque la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro esencial para conocer la verdad que libera. Así que en este episodio exploraremos
por qué la Biblia es esencial y muchachos, quiero que ustedes me ayuden a profundizar en este tema. La Biblia no es meramente importante, la Biblia es esencial. Así que quiero que comencemos con estas preguntas para iniciar. ¿Por qué afirmamos que la Biblia es más que un simple libro? Porque lo creemos. La Biblia es más Porque que un lo simple creemos. libro. Porque es inspirado, ¿no? Porque es También. inspirado. Entonces, ¿cómo es que podemos estar seguros de que la Biblia, que ciertamente fue escrita por hombres, verdaderamente es la palabra de Dios? Jesús, me gustaría que nos ayudaras con este punto. Acerca de, ok, vamos a poner las bases, los fundamentos para decir la Biblia es esencial. Ok, ¿cuáles son las razones, cuáles son los argumentos que la Biblia nos muestra para ello? Porque es esencial. Pues primero que nada, lo que estamos diciendo que tenemos que fundar bien que la Biblia es inspirada por Dios mismo. Y primero que nada, nosotros creemos eso porque la Biblia misma dice que es inspirada por Dios. Ahora hay muchos textos alrededor del mundo que no dicen esto directamente, son sus creyentes de estos textos que dicen es inspirado por algo divino, pero sin embargo solo la Biblia hace esta afirmación de ella misma en un sentido muy directo, pero a la vez muy abstracto, que puede salir fuera de sus páginas y decir, esta es la palabra inspirada de Dios. Como tú lo mencionaste hace rato, tenemos a 2 Timoteo 3:16, que dice explícitamente, toda la escritura es inspirada por Dios. También vemos aquí en Juan 17:20, ese es Jesucristo hablando, dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces aquí tenemos una transición, por si la queremos llamar así, que pasa un sentido de autoridad para que ellos puedan ser autores de la palabra de Dios que se iba a escribir. Y son muchos teólogos que ahora están llegando al acuerdo de que aquí mismo es cuando Cristo define el canon de la Biblia. Todos los que por los que él estaba rogando en ese momento, que eran los apóstoles, que ellos iban a ser los que iban a escribir el canon bíblico. Muchas veces hay contiendas, pues, ¿quién eran los que escogieron en el concilio de Nicea o concilio otro concilio? No, aquí Cristo fue el que definió qué era el canon bíblico. Y también tenemos en 2 Pedro 1:20 al 21 que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como empezamos, creemos que es inspirada porque ella misma dice, ella declara que lo es. Por eso también es que vamos a encontrar estos conceptos bíblicos a través de las obras literarias de los hombres. No se puede desconectar esta palabra primordial dentro de la fundación de lo que vemos en el mundo. Por ejemplo, la, el concepto de la historia de David y Goliat. El débil vence al fuerte. Eso lo ves en un sinnúmero de libros escritos por la gente, películas, en todo, el sacrificio de Cristo. Esa noción de que alguien dé su vida por alguien más, también lo encuentras en un sinnúmero de obras literarias. Lo que escuché una vez un filósofo que no es creyente, que dijo, la Biblia no solo es la verdad, es la precondición para la verdad. Para que nosotros podamos llegar a entender este concepto de lo que es la verdad, tenemos que empezar por las escrituras. Aparte de las afirmaciones que tiene, aparte también de estas coherencias que vemos, me gusta mucho como lo pone el pastor Voddie Baucham, que dice,
Elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales. Informan de eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Entonces, además de estas cuentas históricas que vemos dentro de la Biblia, que por cierto, muchos rangos de la academia dependen de los escritos de la historia que está en la Biblia para poder poner una fecha en un artefacto que encuentren un arqueólogo que está escarbando en una región del mundo, se van a la Biblia para poder dar un más o menos de qué época es este artefacto que acabo de encontrar. Pero además de esas cosas, también tenemos las profecías que están escritas dentro de la Biblia. Dentro de ellas en sí están revelando una improbabilidad estadística que ni cabe en la mente. Mira, son como alrededor, ¿cuántas profecías creen que están en la Biblia? Son como unas, ¿Cientos ya? eh, ¿Decenas? ¿Cientos? sí, de lo que han coleccionado los teólogos. Y el número varía un poco, pero no es mucho la separación. Son como alrededor de 1800 Wow. profecías en la Biblia. Hasta ahorita, que se pueda decir con confianza de lo que se ha cumplido, son más de 1000. Entonces, si, si tú dices, bueno, le atinó al blanco una vez, ¿verdad? Pero atinarle al blanco una y otra, miles de veces ya. Y no estamos hablando de profecías subjetivas o abstractas. Estamos hablando de profecías que predicen nacimientos de personas, muertes de personas, coronaciones de reyes, ascensos y caídas de reinos, de sociedades. Entonces no es algo fácil. Me ponía a pensar yo en el trabajo. Nosotros hacemos simulaciones para tratar de hacer proyecciones a 100 años de cambios en tecnología. Ahora, no me puedo imaginar la complejidad de hacer esto, de tratar de predecir dónde va a nacer alguien. ¿Por qué? Porque si en el trabajo solo para simular una tecnología, cómo va a cambiar o desarrollarse dentro de una región del mundo, por promedio producimos alrededor de 3 millones de escenarios y no hay ninguna garantía que ni tan siquiera uno de ellos vaya a manifestarse a los 100 años. Sin embargo, el promedio de separación en la Biblia entre profecía y cumplimiento son alrededor de 100 a 200 años. Entonces, no es que yo pude predecir algo porque vi las nubes y iba a llover y te predije que iba a llover. Di la profecía, mañana va a llover. No son así, son profecías que están separadas por cientos de años. Imposible que nosotros digamos que la Biblia tiene la cuenta de un ser que tiene una habilidad sobrenatural para predecir los eventos del futuro. No, eso no es la conclusión correcta. La conclusión correcta es que la Biblia contiene los escritos de un ser que está predeterminando los eventos exactamente como van a pasar. ¿Por qué? Porque Él es el que estableció lo que iba a pasar y ejecuta ese plan de acuerdo a su voluntad. Entonces, por eso es que podemos entender que la Biblia es inspirada por Dios, porque todo su contenido es imposible que no lo sea. Es imposible que no sea inspirada por Dios. No podemos conceptualizar otra respuesta adecuada. Y es por eso que también se puede decir que la Biblia es suficiente, ¿no? Porque, por lo que es inspirada por Dios, es suficiente. ¿Y qué nos puedes decir sobre eso, Ralph? Sí, claro, Jesús. Yo creo que yo quería buscar un versículo donde podemos ir directamente como tú hiciste con Jesús hablando. Y yo pensé en cuando está en el desierto, Mateo 4, y está siendo tentado por el diablo, ¿no? Y cómo responde. Y bueno, sabemos que responde 3 veces para no leer toda esta parte, pero les exhorto a los que están escuchando que sí se vayan a Mateo 4 para leer todo. Pero en versículos 10 y 11, entonces Jesús le dijo, vete,
Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esa es la tercera vez en ese pasaje que usa la frase escrito está. Jesús mismo no se fue a buscar un milagro, no usó fuerza física ni poder divina, pero sino utilizó escrito está la Biblia. ¿Qué nos quiere decir primero? Primero, que sí es inspirada divina. Yo dije no uso milagro o poder divina como hemos visto los milagros en la Biblia, pero utilizó la Biblia mismo, las escrituras. Y si eso fue suficiente para Jesús, ¿cómo no va a ser suficiente para nosotros? Nosotros que ahora tenemos ese ejemplo de cómo enfrentar la vida, cómo utilizarlo con la Biblia. Pero podemos ir también, es muy interesante en el Nuevo Testamento, cuando está escribiendo Judas, cuando empieza su epístola, su carta. Este es el tercer versículo, entonces en Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contenderáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para Judas tan importante era hacer esta aclaración que lo que deben estar considerando es la fe, pero no solo la fe que ha sido una vez dada. Realmente en el griego son dos palabras esa parte, una vez dada, y quiere decir como entregada de una vez. Y cuando nosotros entregamos algo o algo nos está entregado, quiere decir que llegó a su destino y que ya está. No hace falta modificar o devolver porque ya fue entregada. Tanto como la Biblia ha sido entregada, la palabra revelada a nosotros, ya es suficiente tal y como está. No necesitamos ediciones, modificaciones, interpretaciones privadas, que también creo que tocaste en Pedro, porque ya lo tenemos tal y ves como ha sido entregada. Se puede ir más atrás también en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo. En Salmo 19:7 dice David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla de perfecta, esa palabra es muy interesante. Perfecta también quiere decir completa. Si no está perfecta, no está completa, ¿no? ¿Qué quiere decir? No solo completa, es completa, sin error, sin mancha. Nos entiende que es exactamente como debe ser y que ha llegado, ha logrado a su propósito, que es para nosotros la revelación suficiente que necesitamos. Hay un contraargumento también. Si no fuera suficiente, entonces ¿dónde vamos para conocer a Dios? Vamos a ir cada uno en un lado diferente, seguramente, ¿no? Porque yo voy a tener mi interpretación, Ventura, Jesús, ustedes van a ir a buscar de otro lado. Y ahí caemos en lo que Pablo avisa contra eso, que dice en Colosenses 2:8, ¿no? Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está claramente diciendo Pablo que si empiezan a buscar por otro lado para complementar a la Biblia, se van a caer en tradiciones de hombres. Podemos ver que ha pasado, ¿no? Hablamos en el último podcast sobre la transustanciación, que fue realmente una tradición ya en la Iglesia Católica en ese momento, pero que no tenía fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque los hombres habían tomado como idea que sí se convirtiera de verdad la sangre de Cristo, el pan al cuerpo, pero no tenía fundamento. Por eso volvemos a la Biblia, sola escritura, como dice Lutero, porque ahí tenemos todo lo que necesitamos. No hace falta crear
eh, estas tradiciones propias que salen del hombre y no de la palabra inspirada. Creo que se puede pasar hoy en día también, ¿no? Hemos escuchado en muchas iglesias hoy en día donde un pastor puede dar su opinión, su visión propia que ha recibido. Y ahí, bueno, Pedro avisa contra eso, como creo que hablamos de interpretación privada. Pablo también, que no siempre están de acuerdo. Los que leen la Biblia ven que en algunos puntos sí tienen sus argumentos. Y en Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo entonces tenemos que recordar? Bueno, tenemos que recordar que aquí tenemos el evangelio y no hay nada diferente. No existe una interpretación propia o otra línea que podría salir que no sea lo que ya ha sido revelada a nosotros. Hay otro contraargumento, ¿no? Entonces, si tenemos la idea que no fuera suficiente, podemos ir cada una por nuestro lado, pero también hay algunos que dicen, entonces no debo estar escuchando este podcast, porque este no es la Biblia, o sea, no debo aceptar nada fuera del mundo. Pero claramente, o sea, Proverbios 2:6 dice que es Jehová que da sabiduría. Hay varios versículos que podría utilizar, pero me fui al Sermón del Monte, donde Jesús dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, podemos entender, la sabiduría sí está en todas partes fuera de la Biblia, pero ¿qué es el modo correcto para nosotros a utilizar cuando tomamos sabiduría fuera de la Biblia, de la palabra inspirada? Es que debemos siempre volver a la fuente original, siempre volver a ver si lo que estamos recibiendo, escuchando, opiniones que estamos formando o digamos hasta nuestra visión para el mundo, para cómo cuidar nuestra familia o criar nuestros hijos, todo esto estamos haciendo con sabiduría fuera, sí, pero volvemos a la Biblia y sí está alineado. Este debe ser nuestro propósito. Termino en esa parte de Salmos, o sea, volvemos a los Salmos, pero en Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, vamos a enfrentar el mundo, vamos a recibir cosas del mundo, pero ¿dónde volvemos a meditar? En la ley, en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque este es suficiente. Ok, ahora quiero que consideremos el siguiente punto, o mejor dicho, el siguiente principio teológico, que es la Biblia es necesaria para la salvación. Y pensemos en esto. ¿Realmente necesitamos la Biblia para acercarnos a Dios? Ustedes no saben, tengo muchos amigos no creyentes, tristemente, y a veces les hablo y trato de animarlos y me comunican como que la idea de tranquilo, pues tal vez no he ido a la iglesia o no he hecho esto, pero yo todos los días hablo con Dios y estoy cerca de Él. Entonces, bueno, ¿se lo pasamos o no? ¿Realmente necesitamos la Biblia para acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos muestra que desde la creación Dios decidió revelarse. Quiero ser muy específico, ¿no? Revelarse con V, no con B. ¿Sí? Dios decidió revelarse. Cuando se dice que Dios se revela, está hablando la idea de que Dios se da a conocer o que se muestra a los seres humanos de alguna manera. Dios no solo creó el cosmos y lo dejó ahí a su suerte. A ver qué hacen estos, me voy a entretener. No, sino que Dios activamente está involucrado en el curso de la historia que Él gobierna. Él está activamente involucrado. Y Dios decidió revelarse de dos maneras, lo que en teología conocemos como la revelación general y la revelación especial.
¿A qué nos referimos con esta distinción? La revelación general se refiere al conocimiento de Dios que está disponible para todas las personas a través de la naturaleza, la creación y la conciencia humana. Esta es la forma en la que Dios se manifiesta a todo el mundo que nos rodea. Ahora, ¿cómo es esto? Al observar la majestuosidad del universo y la complejidad de la vida y el orden de la naturaleza, podemos percibir atributos de Dios como su poder, sabiduría y belleza. Por ejemplo, eh, en la creación, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué? Dios se ha revelado por medio de lo creado a través de lo que conocemos como la revelación general. Dios se ha revelado a todo el mundo. Todo el mundo es consciente que hay un Dios, ¿cierto? Ah, la otra manera en la que Dios se revela a través de la revelación general es por medio de la conciencia. Allá en Romanos 2, 14 y 15, Pablo dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Consideremos, no tienen ley, pero la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, de esta manera, nuestra capacidad innata para diferenciar entre el bien y el mal sugiere una ley moral escrita en nuestros corazones, como lo dice este pasaje, apuntando hacia un legislador divino. Sin embargo, esta revelación general es limitada, aunque puede indicar la existencia de Dios, que de hecho lo hace. No proporciona detalles sobre su carácter, su voluntad específica y sobre todo el camino hacia la salvación. Simplemente nos indica que hay un creador. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Por su parte, la revelación especial es la palabra inspirada de Dios revelando su naturaleza, sus promesas y su plan de redención. Vuelvo a citar este versículo, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, en esta revelación especial encontramos la revelación especial definitiva, que es Jesucristo. Es la manifestación suprema de la revelación especial. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús revela plenamente su carácter, su amor y su gracia. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esta revelación es esencial para comprender aspectos que la revelación general no puede ofrecer, como la naturaleza del pecado. La creación no te puede decir que eres absolutamente pecador. Tampoco te comunica que al ser pecador necesitas de la gracia, y mucho menos te indica el camino de la reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué postula esta distinción entre revelación general y revelación especial? Bueno, la revelación general es suficiente para hacer evidente la existencia de Dios, dejando a las personas sin excusa, como lo dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la revelación general es suficiente para condenarnos, pero es insuficiente para salvarnos, porque simplemente nos deja sin excusa delante de Dios. Por su parte, la revelación especial es necesaria para conocer el plan de salvación de Dios y tener una relación personal con Él. Aunque la creación muestra la gloria de Dios, es a través de las Escrituras donde entendemos plenamente la voluntad de Dios revelada y encontramos el camino hacia la salvación en Cristo. Porque, muchachos, la salvación requiere un conocimiento específico, ¿cierto? Simplemente, ¿ser salvo de qué?
¿Por qué tengo que ser salvo? Y este conocimiento específico tiene que estar enfocado en la santidad de Dios, en el pecado y la necesidad de redención que únicamente es por medio de la fe en Cristo. Y esta información no la encontramos en las montañas, no la encontramos en los valles, en los ríos, simplemente está y únicamente la encontramos en las Escrituras. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar viendo el panorama religioso mundial, la necesidad de salvación o liberación es un tema recurrente en religiones globales, pero el cristianismo la articula de forma única al vincularla a la figura de Jesucristo y su gracia. Otras tradiciones o religiones ofrecen caminos alternativos para trascender el sufrimiento, el pecado o el ciclo existencial. Por ejemplo, salvación universal. No todas las religiones usan el término, pero la mayoría propone una meta trascendental como liberación o vida eterna. Y también proporcionan mecanismos para alcanzar esa liberación o alcanzar esa meta. Por ejemplo, eh, si nosotros consideramos el Islam y el judaísmo, bueno, para alcanzar esta meta es a través de las acciones, las buenas obras y la ley. Por ejemplo, si consideramos el budismo, el hinduismo, pues es la autorrealización. Pero cuando consideramos el cristianismo, es ah, este único camino que se camina a través de la gracia divina. Se empieza y se culmina. Todas las demás religiones te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto. El cristianismo dice tienes que creer en Cristo. Por ejemplo, el Islam considera el Corán como la revelación final, pero el Corán niega la crucifixión de Jesús, algo que es esencial para la vida cristiana. Entonces, como conclusión, sin la Biblia no habría un conocimiento claro de nuestra condición y del pecado. Sin las Escrituras no sabríamos que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Sin la Biblia sería imposible comprender la identidad de Jesús como el Mesías prometido, aquel que vendría y golpearía la cabeza de la serpiente de una manera contundente, aquel que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó la forma de un siervo y murió en la cruz, vivió una vida perfecta. No seríamos capaces de comprenderlo si no tuviéramos las Escrituras. Y no existiría una base para la fe salvadora, ya que ésta viene por el oír la palabra de Dios, como lo declara Hebreos 11:6. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo cual, la Biblia es indispensable para conocer la revelación específica de Dios y el camino de salvación que Él estableció en su palabra. Y como decimos, caso cerrado, Ujú. ¿no? Ahí va a su casa. Es necesaria para la salvación. Ahora, si ya mencionamos que la Biblia es necesaria para la salvación, ah, ¿qué podemos mencionar acerca de la claridad de las Escrituras? Este mensaje que es necesario para la salvación se presenta de manera clara y contundente en las Escrituras. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ralph? Yo voy a empezar con lo que dice un tío de mi esposa, que predicador ahí en Paraguay. A veces cuando busco algunos versículos y le mando a él para decir, ¿qué exactamente crees que dice aquí? Me dice, la Biblia está muy clara. Y luego me manda un audio de 10 minutos, 15 minutos, pero tiene toda la razón. Y la Biblia mismo nos dice que está clara. En Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Está muy claro, ¿no? Alumbra. Y me gustó mucho que Ventura tocaste la creación, porque la creación también, esa revelación, esa luz que nos está dando, pero también esa orden que da Dios. Recordamos que Dios no es un Dios de confusión, es
un Dios de orden. Ahí dice el mismo en 1 de Corintios 14:33, eso que pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero ¿qué pasa con nosotros en la vida práctica cuando empezamos a leer la Biblia? Y hay muchos nombres antiguos, creo que hablaste, Jesús, de los arqueólogos y que están encontrando hasta civilizaciones que pensamos que no existieron o que fueron inventadas porque solo encuentran en la Biblia, pero siglos después se encuentran que, por cierto, sí existían. Pero todo eso, o las palabras domingueras como Ventura le gusta utilizar, o sea, hay mucho que nos puede asustar cuando empezamos a leer la Biblia por primera vez, cuando somos nuevos cristianos, o simplemente cuando profundizamos más. Y quería tocar un sermón que dio C.S. Lewis. Y fue curioso porque dio en Oxford, de hecho a media milla de donde murieron los mártires de que hablamos en el último podcast. Entonces, pensándolo, era 1942, en plena guerra mundial, pero unos que 500, 400 años después de lo que pasó ahí, tenía la libertad de dar este gran sermón. Y se llama El peso de la gloria. Los que quieren leer está en completo, se puede encontrar. Pero en una parte habla de, a primera vista, la Biblia, hablando de la Biblia y el estudio, dice, a primera vista te da escalofríos en vez de despertar tus deseos. Y dice que es como cuando uno comienza a aprender un idioma. Y creo que nosotros todos compartimos porque somos bilingües, hemos tenido que aprender otro idioma. Y al principio es cierto que te asusta un poco, ¿no? Porque yo recuerdo que antes no quería hablar en español por teléfono porque no veía la cara de la persona, su lenguaje corporal. Entonces me di cuenta, no entiendo exactamente lo que hacen. Pero cuando uno se va metiéndose más, se pasa primero ese miedo y se despierta el deseo, como habla C.S. Lewis, porque ya, por ejemplo, uno quiere apagar los subtítulos, quiere saber ya en idioma original. Entonces, leyendo un libro, por ejemplo, de un escritor colombiano en inglés, ya no quiero, no, quiero saber en español. O veo una entrevista traducida, no, quiero saber exactamente lo que dijo. Y nos empieza a pasar con la Biblia también. Muchas veces creo que ustedes han hecho también que busquen la palabra en griego, ¿no? O en hebreo, porque queremos llegar a ese punto. Entonces me gusta mucho como C.S. Lewis da esta idea y por supuesto él termina con que la Biblia está clara. Tiene un plan redentor para nosotros, un plan, una revelación especial, como mencionaste. Pero ¿qué tenemos como nosotros para ayudar con ese, para abrirnos el panorama? Si nos queremos meditar día y noche, como dije cuando hablamos en el Salmo 1, porque sí, para encontrar todo lo que está planeado para nosotros, sí tenemos una responsabilidad de mirar, de leer, de escuchar, de recibir en el corazón. Y es muy importante, tomando esto en cuenta, que sí, la Biblia, ya decimos, es suficiente, ya es esencial para la salvación, ya es autoridad, pero que necesitamos conocerlo de primera hoja a la última hoja para ver ese plan. Tratando de vivir de migajas, de versículos diarios que nos aparecen en un app, o que sabiendo uno o dos cosas y diciendo, bueno, yo cumplí porque fui a la escuela dominical de niño, que he escuchado antes de personas, no va a ser suficiente. Es algo que debemos estar siguiendo para siempre. Y finalmente quería hablar pero sí hay unas partes que no entendemos o que nos cuesta.
Y ese está muy claro. En Deuterónimo 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, la Biblia mismo nos dice que sí hay algunas cosas que no te he revelado. Pablo le pone en otras palabras en 1 Corintios 13:12, cuando dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dice que sí, la revelación completa no está, pero sí está revelando lo necesario. Y quería dejar, como hablamos del aprender el griego, esa palabra oscuramente, cuando Pablo dice que estamos viendo oscuramente, en el griego realmente es enigmati, lo que viene a ser enigma o enigmáticamente hoy día para nuestro uso. Entonces, sí, hay cosas que a veces no podemos entender, pero la Biblia está clara de lo que ha sido revelado para nosotros está ahí, y hay otras cosas que nos espera, y que lo que nos espera es más grande de todo lo que ha sido revelada hasta ahora. Entonces, si la Biblia está clara, ¿cómo lo podemos aplicar, no, Jesús, en nuestra vida diaria y practicar lo que ha sido revelado a nosotros? Sí, para eso yo quiero anclar en dos pasajes principales. En Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y segundo en Hebreos 10:14 que dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora, el son que está usando aquí es usado en el presente de indicativo, que está denotando que está hablando de una acción que está ocurriendo al mismo tiempo que está hablando o que va a ocurrir en un futuro muy cercano. Am, entonces, este pasaje nos presenta dos realidades, ¿verdad? De una mano vemos que Él ha hecho perfectos para siempre. Nos está hablando de esa justificación después de la regeneración, que somos posicionalmente hechos perfectos delante de los ojos de Dios porque nos ve a través de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y esta perfección ya sabemos que es irrevocable, pero a la misma vez nos está hablando del otro lado, a los que son santificados, es decir, los que están en el proceso de una santificación. Y esto es como podemos entender cómo la Biblia se usa o es útil para la vida práctica, para la vida de diario a diario. Lo entendemos a través de la santificación. Vimos en Filipenses que esta obra de Dios comenzó en la regeneración y va a seguir continuando esta obra hasta que seamos perfeccionados, hasta que seamos hechos a la imagen de Cristo. Esto es la santificación, el proceso por el cual Dios nos hace más como Cristo y menos como nosotros. Debemos notar aquí que Dios es soberano en este proceso, igual como es en la regeneración. Sin embargo, las escrituras sí afirman que aunque Dios es el soberano y todo es obra de Él, el creyente tiene que apropiarse de estos medios de santificación para desarrollar en esta progresión. Vemos en Filipenses 2, del 12 al 13, esta realidad. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, nos ocupamos de nuestra salvación no porque estamos tratando de nuestras propias fuerzas, porque ahora ya tenemos una fuerza que nos ayuda a hacer lo bueno, no porque tratamos de ameritar un favor de Dios, sino está muy simple aquí escrito, porque Él es el quien obra en nosotros el querer como el hacer. Lo estás haciendo porque Dios lo está haciendo, ¿no? Por eso es que nos ocupamos en esta gran tarea. Estas obras tenemos que entender son meramente una manifestación externa de una verdad interna.
Y eso lo encontramos en 2 Corintios 3:18, que dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, la palabra griega, como tú dijiste, me tuve que ir al griego para entenderlo mejor. La palabra griega que se usa aquí para transformados nos habla de un cambio interno, porque puede haber la pregunta, puede estar refiriéndose a muchas cosas. No, esta palabra griega se refiere a algo interno que pasa adentro de nosotros. Entonces nosotros internamente estamos siendo transformados. Está hablando de nuestros espíritus que están siendo transformados a la misma imagen del Señor. ¿Y por quién es que estamos siendo transformados? Pues aquí nos queda muy claro, por el Señor, por el Espíritu. ¿Y cómo es que esta transformación se efectúa? ¿Cómo se lleva a cabo? Vemos eso en la primera parte del versículo, am, que dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces aquí tenemos claro, al contemplar su gloria, es que somos transformados a su imagen. Así es como funciona la santificación. Ahora la pregunta natural que espero que todo creyente deba tener es, ¿cómo es que puedo contemplar la gloria del Señor? Y para esto nos podemos apoyar en la cuenta de Moisés, porque Moisés también tuvo esta pregunta. Llegó a la misma conclusión que Pablo y hizo la misma pregunta en Éxodo 33:18. ¿Qué dijo Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Y lo que sucede después de esto, en el capítulo 34, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos aquí que la revelación de la gloria de Dios va de mano en mano con su palabra. No se pueden separar. El modo que Dios, por tanto, ha elegido para revelar su gloria a los hombres es su palabra. Y al contemplar esta gloria es que nosotros vamos a ser transformados, es que nosotros somos santificados. Y como empezamos al principio del episodio, tenemos aquí en 2 Timoteo 3:16, pasaje muy famoso, toda escritura es inspirada, pero ¿con qué propósito? Aquí dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17, como ya te lo he dicho antes, por mucho tiempo yo leía nomás el 16. Y una vez que estaba viendo un sermón de John MacArthur, él leyó el 17 y yo casi me caí para atrás porque nunca había visto esto. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces su palabra es suficiente para perfeccionarnos. A través de sus enseñanzas aprendemos qué es lo que Dios ama y lo que Dios odia. El Espíritu Santo reprende y guía nuestras vidas a través de sus preceptos y principios y nos lleva a obediencia a través de instrucciones claras de cómo seguir la voluntad de Dios. Y claro, no vas a abrir la Biblia y saber con quién te debes casar, o qué carrera debes estudiar, o qué casa es la que debes de comprar, ¿no? Pero sus escritos forman en nosotros una sabiduría santa, la cual nos es útil para poder tomar estas decisiones, las decisiones que más se alineen a la verdad que encontramos dentro de ella. Por ejemplo, ¿con quién me debo casar? Si vamos a las escrituras, encontraremos sabiduría como no te hagas yugo desigual, ¿no? No te unas. No te unas en yugo desigual. Entonces, tengo que descartar todas las que no crean, ¿verdad? No califican. Las escrituras nos dicen en Proverbios,
La belleza se desvanece, pero una mujer que teme al Señor será, será honrada, ¿no? Tenemos esas bases para poder usar los principios de la Biblia para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que Pedro nos afirma en primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y tú y yo tenemos niños chiquitos ahorita, bebés. Ujú. ¿Cómo desea un niño? Le No, pide, oye mamá, por favor, ¿me puedes dar poquito de... no, A gritos, ¿no? A sí, gritos de dolor, como que si los sí, sí. estuvieran Como si maltratando fuera o algo. cuestión de muerte, ¿no? Una Sí, necesidad de... sí, exactamente. La vida cristiana entonces se caracteriza por una dieta consistente de la palabra de Dios. El ser cristiano es el vivir debajo de su palabra, no para tratar de meritar favor de Dios, no para desarrollar una apologética antibalas que deje desarmados a los católicos con bocas abiertas, ni tampoco para vivir una vida mejor, aunque sí te va a ayudar a vivir una vida mejor, como tú lo dijiste en Salmo 1, que también dice, el que se deleita en la palabra de Dios, medita en ella día y noche, en todo lo que hace, prospera. También dice ahí. Entonces, por eso vemos que lo leemos para poder así contemplar la gloria de Dios y ser santificados. Es por eso que la Biblia es suficiente para la vida práctica, porque es suficiente para nuestra santificación. Ok, muchachos, entonces yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? La Biblia no es importante. La Biblia es esencial, es absolutamente necesaria. ¿Cuáles pudieran ser algunas conclusiones a las cuales pudiéramos llegar después de haber considerado que la Biblia es inspiración de Dios, que la Biblia es suficiente, que la Biblia es necesaria para salvación, que la Biblia es clara y y la Biblia es necesaria para la vida y práctica? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Y vamos a hacerlo juntos. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Por ejemplo, ahorita Ralph mencionaba un punto sensible, ¿no? Para muchos. Mi verso diario es suficiente. Y sí, yo en verdad conozco a muchas personas que en la aplicación de la Biblia les llega una notificación diaria y sí te dice tu verso diario y hasta le puedes hacer una imagen y tristemente es la realidad de Biblia consumida por muchos cristianos. Tristemente, hasta me cuesta, me cuesta asignar el título cristianos porque honestamente, muchachos, o sea, yo no concibo un creyente, entre comillas, de 20, 30 años que nunca haya leído la Biblia completa. No estoy diciendo que necesitamos obras para salvación, pero es que sería algo necesario. Es algo absolutamente necesario conocer lo que Dios ha revelado y querer resumirlo en un verso. Tristemente, yo también he escuchado que muchas personas están muy consumidas por su vida y por la familia, el trabajo y todo eso, y que pueden llegar a expresar, a decir, no he leído la Biblia en una semana. Ujú. O sea, pero sí comes 3, 4 veces al día, ¿no? O Es sea, difícil de entenderlo, eh, muy difícil de entenderlo, porque, y más como vimos el ejemplo de Pedro, como un bebé desea la leche. Eso no es algo que puedes pasar por alto. Al rato como, no al rato. Ya para el otro día, no, nadie. ¿No? Y Pablo le gustó mucho hacer referencias al ejercicio, ¿no? Porque él hablaba de atletas. Y si uno se va al gimnasio y quiere ganar masa muscular o si quiere perder peso, si se va y hace el mismo ejercicio todos los días, como de un poquito, un poquito, un poquito, el mismo cuerpo ya está condicionado a esto y no le está esforzando. Lo que uno debe hacer, de hecho, es se va al gimnasio, pero se aumenta de a poco, se incrementa con más y más entrenamiento. Y así la Biblia es, claro, se podría empezar con un buen hábito de por lo menos un versículo eh, por día o un devocional pequeño, pero ese no debe ser donde quedamos, ¿no? Porque hay mucho más para profundizar y lo que realmente estamos mandados a hacer es compartir esto. ¿Y cómo compartimos algo que no sí. entendemos? Y ahorita, y para nosotros es más fácil entender ese pasaje que tú citaste, de ser
como niños, porque tristemente la gran mayoría de cristianos promedio se conforman con la dosis inicial. ¿Tú te recuerdas cuántas onzas eran las que tenían que tomar Oh, los sí. bebés? No es nada. Era, porque de hecho hasta nos dieron unos biberones pequeños y eran unas onzas, una dosis así muy, muy pequeña, que si yo le diese hoy en día a mi niña que ya tiene 4 meses, si yo le diera esa dosis solamente, no, me mata. Y esa es Sí. la realidad en muchos creyentes. O sea, sí, desear como niños la leche espiritual, pero tenemos que entender que el niño va creciendo gradualmente y la dosis va creciendo Ujú. gradualmente y tiene que ser proporcional. No, Bueno. no quieras asumir de que la lectura de un versículo diario es lo que tú necesitas para estar lleno. Mm. No, o sea, es una ridiculez y es absurdo, ¿no? Entonces, la Biblia es esencial. Ah, Vivámosla, estudiémosla, no simplemente porque también tenemos el otro opuesto, el otro contraste, ¿no? Tristemente hay muchas personas que conocen mucha Biblia, pero ese conocimiento no es proporcional en su vida cristiana. O sea, sí, saben mucho, conocen mucho, pero pues están viviendo situaciones que tú dices, pero ¿cómo es posible que tú llegues aquí? Entonces, estudiémosla, vivámosla, obedezcámosla, apliquémosla y compartámosla también. No nos queremos engordar de Sí, es como me recuerda a Cristo, ¿no? Con los fariseos que decía, am, que les dijo, o a él mismo se dijo, ¿no? Ustedes de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Tenían todo el conocimiento, hasta habían empezado a hacer sus propias tradiciones, ¿no? Porque cuando tienes tanto conocimiento ya puedes empezar a desarrollar tus propias cosas, como la transubstanciación, quién sabe qué otras cosas. Pero esa es la realidad. Puede estar lleno de la palabra de Dios, leerla todos los días, porque no se necesita poder de Dios para leer la Biblia todos los días, ¿verdad? No, mucha gente lo hace. Los fariseos lo hacían, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Sí, entonces, ¿qué concluyen ustedes, muchachos? Que la Biblia es esencial. Es esencial. Yo quería también mencionar que no estamos hablando también que todos tienen que tener no sé, una capacidad intelectual especial o algo así, porque hablamos un poco de sí, tenemos una responsabilidad propia, pero es el Espíritu Santo que nos transforma, que nos alumbra, que nos ayuda. Tengo un pasaje de Hechos 4:13 que siempre me gusta y me interesa y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, ignorantes, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces no estamos hablando de que cuando yo mencioné, por ejemplo, se asusta al principio, y no es nada, simplemente nosotros que ganamos una capacidad intelectual, no, es el Espíritu Santo trabajando que nos alumbra. Entonces la Biblia es esencial y es para que todas puedan Ujú. comprenderla. Sí, y también entender, ¿no? Que la vida cristiana no se vive como llanero solitario, ¿cierto? Que muchos tristemente así lo encierran, ¿no? No necesitamos unos a otros, sobre todo en la parte esta de la Biblia es clara. Tú sabes, a veces nos encontramos pasajes complejos, la verdad, o sea que los tienes que volver a leer y estudiar y profundizar. Eh, Como menciono, no vivas tu vida cristiana en solitario. Es por eso que Dios también instituyó la iglesia y Dios ha capacitado maestros dentro de la iglesia para que nos puedan enseñar estas verdades que son profundas, entendiendo que la iluminación es una obra del Espíritu Santo, no tiene absolutamente nada que ver con capacidad, sino que es una obra absoluta del Espíritu Santo iluminar nuestras mentes y ser conscientes, ¿no? De que el conocimiento de Dios nos va a llevar a vivir una vida de humildad, porque cada vez reconocemos quién es Dios y cada vez reconocemos quiénes somos nosotros y que lo que somos hoy
no es más que por la pura gracia de Dios. Entonces, sí queremos hacer un llamado a nuestros oyentes, a todos quienes que nos miran, que escudriñen sus escrituras, deseenlas, porque eh, es absolutamente esencial, no solamente importante, es esencial para nuestras vidas. Ok, ahora me gustaría que tomáramos un breve tiempo para responder o tratar de responder algunas preguntas de las más comunes que encontramos con respecto a la Biblia. Con respecto a la inspiración, Jesús, ¿qué es una pregunta frecuente que me pudieras hacer y cómo yo trataría de responderla? Bueno, una que es muy común es por qué o puede surgir la posibilidad de que existan más libros inspirados que no los hemos encontrado aún, que deban de tener lugar dentro del canon. Ok, nosotros vemos eso muy común y es más, una persona cercana hace un tiempo nos sugirió que este libro de Enoch, que fue encontrado hace mucho, debiera agregarse al canon bíblico. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina de las escrituras en nuestra clase dominical, yo les mencionaba a los muchachos en clase, les decía, ¿por qué tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y no 40 o no 38? Porque Dios solamente inspiró 39 libros. Ujú. ¿Por qué tenemos 27 libros del Nuevo Testamento? Si había muchos más. Es más, cuando se hizo el concilio para determinar el canon bíblico, pues estaban muchos en disputa, que costó sacarlos. Pero ¿por qué solamente 27? ¿Qué pasa si el día de mañana encontramos el Evangelio de Ralph o el Evangelio de Jesús se vaya a las playas de México y recibe inspiración y escribe un evangelio? O como lo vemos en muchas religiones, ¿no? Como los mormones, ¿no? Sí. Entonces, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento porque son los que Dios inspiró. Entonces, el canon ha sido preservado por Dios en últimas instancias. Tal vez alguien pueda decir, sí, pero es que fueron los hombres que hicieron y determinaron, pero recordemos, así como lo menciona Pedro, sino que ellos fueron inspirados, fueron movidos. Dios se encargó, así como se encargó en la inspiración, que la inspiración es el proceso por el cual las palabras exhaladas de Dios llegan a la mente de los autores humanos, y Dios por medio de la inspiración se asegura de que las palabras que salen de su boca llegan de manera precisa a ellos. Bueno, Dios preserva su palabra, Dios la ha preservado. Tenemos los libros en la Biblia, los que Dios quiso que estuvieran, y esos son suficientes. El canon ya está cerrado, por lo cual no hay manera de aceptar nueva revelación. El canon bíblico ya está cerrado. ¿Por qué? Porque solamente esos son los libros inspirados. Hay otra pregunta con respecto a si la Biblia es necesaria para la salvación, Jesús, y me gustaría preguntarte, ah, ¿pueden las personas que nunca han tenido acceso a las Escrituras alcanzar la salvación? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero lo que vemos es que Si lo vemos emocionalmente. si lo vemos emocional, que a mí me gusta hacer eso mucho, pero ahorita lo voy a hacer eh, más bíblicamente. Am, si nos ponemos a pensar qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que dice hasta Cristo mismo? Cree en el Evangelio, ¿verdad? Que he venido a decirles. Y crean, arrepiéntanse y crean. Entonces lo que vemos aquí es que sí, es imposible que la gente pueda tener salvación sin acceso a las Escrituras. La misericordia de Dios ha condensado el mensaje de las Escrituras dentro del Evangelio, y ese es el Evangelio que se le puede entregar a los hombres para la salvación. Porque como nos dice en Romanos, es el poder para la salvación de los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que estamos ahora preguntando en sí es que sería imposible que alguien sea salvo sin el Evangelio. Sí, es imposible. En eso es lo que se basa la condición de creer
¿En qué vas a creer? En el Evangelio y en todo lo que desprende de ese Evangelio. La verdad de quién es el Jesús bíblico, de quién somos nosotros la depravación total y todo eso está resumido dentro del Evangelio, ¿no? Entonces, sin eso, no hay salvación. Creo que ahí está la gran comisión también. ¿Por qué hay una gran comisión? ¿Por qué tiene que compartirla? Porque si no, no hay salvación. Entonces yo creo que está muy claro que sin la Biblia, sin el Evangelio es imposible. Sí, porque se llegan a extremos donde se menciona, es que no es justo que una persona que nunca escuchó pueda ser salvo, sugiriendo como que la ignorancia pueda ser algo a considerar por Dios para otorgarles una vía alternativa a salvación. Sin embargo, nosotros encontramos ahí en Romanos que los que mueren sin ley serán juzgados sin ley. Muchos interpretan eso como de que Dios hará un juicio aparte con ellos porque pues ellos no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, pero es que si nosotros vemos las mismas escrituras en esa parte dice serán juzgados sin ley, o sea, están condenados. Decía MacArthur que en una interpretación que el castigo puede ser proporcional con respecto a alguien que sí conoció o escuchó el Evangelio, pero lo rechazó. Entonces, en ese sentido, pero ambos están condenados porque solamente hay un nombre por el cual el hombre puede ser salvo y es el nombre de Cristo, por lo cual, si no es por medio de Cristo, no hay manera, no hay manera. Y Ralph, me gustaría que tú nos ayudaras a entender este punto donde tú explicaste que la Biblia es clara. ¿Y es la Biblia un libro accesible para cualquier persona, independientemente de su formación o contexto cultural? Sí, claro que sí. Primero, hoy en día está accesible a muchos por el trabajo mencionaste en la introducción, por ejemplo, de un William Tyndale, que empezó a traducir la Biblia en otros idiomas. Y bueno, hoy día con el avance de tecnología, simplemente con el teléfono podemos encontrar en no solo idiomas oficiales, sino en dialectos. O sea, ha sido traducido en esa forma, accesibilidad. Pero también hablamos de que Dios vino con un plan y con un mensaje y con una revelación, y tanto como la revelación general nos puede identificar. Todos pueden identificar con una montaña o que el agua es necesaria para vivir. También tenemos esta revelación condensada, como mencionó Jesús, que puede ser en el Evangelio, que puede cualquiera entender o acceder. Es cierto que no todos van a leer la Biblia de punta a punta y ser maestros. De hecho, Pablo explica eso, ¿no? Que cada uno tenemos un rol y no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a predicar la palabra como en púlpito de manera formal, pero que todos podemos recibir el Evangelio y comprenderla en nuestra manera, sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, eso es importante, ¿no? En dependencia del Espíritu Santo. Porque como decía ahorita, nunca se trata de capacidad, sino del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes. Y con esto damos por terminado. Ahorita, mientras estaba Ralph hablando, se me vino a la mente, tal vez alguien pueda decir, ok, muchachos, creo que Dios los usó para que el Espíritu Santo me convenciera de que la Biblia es esencial y me siento motivado a empezar. Pero tengo la pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces yo le diría, abre tu Biblia. Abre tu Sí. Biblia. Ahora, siendo más específicos, muchachos, ya para terminar, ¿qué sugerirían ustedes para alguien que diga, yo quiero iniciar un estudio formal de las Escrituras? ¿Cómo ustedes los orientarían a hacerlo? ¿Los guiarían hacia el Nuevo Testamento? ¿Los llevarían al Nuevo Testamento desde el principio, no? Porque pues, también alguien dijo, nadie difícilmente va a empezar a ver una película desde el final.
no comprenderías. Hay que empezar. ¿Qué serían algunas sugerencias que ustedes harían? Hay muchas estrategias, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que siempre se les sugiere lee Juan, que es la carta de amor de Dios a los hombres. Entonces, eso es algo por mi propia experiencia. Cuando yo leí la Biblia por completo por primera vez, yo empecé con Romanos y luego le tuve mucho miedo a Apocalipsis y la dejé ya hasta el fin, hasta se me había olvidado que se me había olvidado Apocalipsis y le dije, ay, no, no la he leído por completo, tengo que ir a leer Apocalipsis. Pero yo empecé por Romanos y ya de ahí surgen preguntas y esas preguntas se responden dentro de otros libros. Entonces ya puedes ir brincando. Yo recomiendo mucho una Biblia de estudio que tenga comentarios debajo, ya sea ah, MacArthur tiene una muy buena, es la que uso yo. También R.C. Sproul tiene una, también es buenísima. Pero esos comentarios ayudan no solo a explicar en palabras más modernas, por decirlo así, lo que estás leyendo, pero te apuntan a las referencias. Y si no quieres una de esas, usa la concordancia, ¿no? Las palabritas chiquitas que están ahí en medio o al fin, que ya nosotros que estamos más grandes ya no las miramos, pero esas te van a apuntar a otros libros. No van a tener tanta claridad como los comentarios, pero te sirve para expander tu aprendizaje a través de las escrituras. Sí, fíjate que hay personas que sienten como que problemas con las Biblias de comentarios. O sea, yo he platicado con personas que dicen, no, es que ya te están condicionando. Pero lo que yo me pongo a pensar es, ok, no olvidemos que Dios por medio del Espíritu Santo capacitó a maestros. Tenemos un testimonio histórico de lo que la iglesia ha creído y no lo podemos descartar. Entonces, ese tipo de personas con ese tipo de pensamientos que son solitarios en su estudio bíblico, sí, es una buena premisa. Obviamente para alguien nuevo en la Biblia los comentarios son, son muy buenos porque te ayudan a expandir, porque tú lees un pasaje y tú dices, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿qué significa es necesario nacer de nuevo? Y ya vas a un comentario y te abre la mente. Ahora, por ejemplo, a un cristiano ya que ya tiene un poco más de tiempo, que es, los comentarios aún siguen siendo necesarios. Y yo lo que siempre les digo a los muchachos en clase es, nunca se casen siempre con solo un comentarista. Dios ha bendecido a la iglesia con maestros a lo largo de la historia. Tú citaste ahorita de Sproul, tenemos a MacArthur, tenemos muchas Biblias de estudio. Es más, ahorita el que no quiere aprender es porque no quiere. O sea, hay personas que también sienten miedo ante la inteligencia artificial y todo eso, y ustedes no saben cómo eso nos puede facilitar búsqueda a la hora de estudiar un pasaje, pero el punto es de que tenemos muchos medios para comenzar y sí, yo creo que una Biblia de comentarios es un buen inicio para alguien nuevo, alguien que necesita ayuda. Lo ideal sería, en este proceso de discipulado, uno a uno, que estemos ahí con el nuevo, ¿cierto? Que estemos ahí y, ok, supongamos que Jesús está discipulando a Juanito Pérez, entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de ser, de tomar ese papel, ¿no? De ayudarlos a comprender las escrituras. Me recuerdo ahorita el pasaje que estaba leyendo aquel hombre las escrituras y le preguntan, léelo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, nosotros tenemos un compromiso con aquellas personas nuevas, con la iglesia, de explicar el consejo de Dios. Es más, nosotros también vamos a tener la necesidad de porque no lo sabemos todo. Y es ahí donde dependemos unos de otros. Ralph, ¿algo que quieras agregar? Creo que ese último punto que mencionaste, que necesitamos unos a otros, y ahí al asistir a la iglesia van a escuchar la palabra expuesta por el pastor, el predicador, y también debe tener una buena iglesia la oportunidad de estudiar también en pequeños grupos, en discipulados. Entonces es muy importante a los que puede ser que están en solitario, que buscan
esta forma de que pueden aprender unos con otros. Es especialmente difícil para personas como yo, que vengo de una familia que no es cristiana, entonces no tengo, lo natural de hecho es ir a nuestros padres, porque Deuterónimo 6 manda a los padres a enseñar a sus hijos, pero no todos tenemos esto. Entonces a los jóvenes que buscan así esa comunidad de la iglesia, donde pueden encontrar cristianos maduros que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y ya concluimos con el siguiente pensamiento. Tristemente, podemos asumir que muchos abren sus Biblias con el pensamiento, ¿qué tiene Dios para decirme hoy? ¿Cierto? Yo lo llegué a hacer, ustedes también, no sean herejes, o sea, decía, ¿qué, Cierra los qué me ojos va a y decir Dios? Y hacíamos esto. donde caiga la mano, Aquí, ahí está. malditos sois. Entonces, eh, no vayamos a las escrituras con una visión antropocéntrica, con una visión centrada en nosotros. ¿Qué tienen las escrituras para decirme para mí? Sino abre las escrituras y es, ¿qué tiene que decirme Dios acerca de Cristo? Sí, como vimos, queremos ver la gloria del Señor. Sí. Eso nos transforma. Y eso nos va a transformar. Por lo cual concluimos, la Biblia no es importante, la Biblia es esencial. Dios los bendiga.